Stop US Arms to Mexico, organización que desde hace años documenta el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, publicó un informe en el que estima que los rifles Barrett calibre .50 traficados al país podrían representar más de la mitad de los que se venden legalmente a civiles, es decir, ciudadanos comunes en Estados Unidos. El dato resulta alarmante si se considera que se trata de uno de los países más armados del mundo. El Barrett .50 no es un arma cualquiera. Conocido como matapolicías, tiene capacidad para perforar blindajes, alcanzar blancos a más de 1 kilómetro de distancia e incluso derribar helicópteros. En México es el arma predilecta de los cárteles, según han reconocido autoridades tanto estadounidenses como mexicanas. Ha sido utilizada en hechos de alto impacto, como el atentado contra el ahora secretario de Seguridad Federal Omar García Harfuch cuando se desempeñaba como secretario de Seguridad de la Ciudad de México. El informe Corredores de la Violencia, publicado en febrero de 2026, señala que en 2025 el ejército mexicano decomisó al menos 140 rifles Barrett .50 y otros 39 del mismo calibre de distintos fabricantes. Aunque la cifra podría parecer menor, el mercado civil de estos rifles en Estados Unidos es extremadamente reducido y según el reporte, los decomisos serían apenas la punta del iceberg. John Lindsay Pollan, coordinador de Stop US Arms to Mexico, señaló que a México podrían traficarse más de 1,700 rifles Barrett .50 al año. En entrevista con Sin embargo, explicó la lógica de esa estimación y el cálculo que los llevó a concluir que las armas que llegan al país representarían más de la mitad de las disponibles para el mercado civil estadounidense. Pues primero hay que entender que el rifle de calibre 50 que produce la empresa Barrett es un rifle muy especializado. Es un rifle muy grande, eh, tiene una bala también muy grande eh, y no es normal ni siquiera en Estados Unidos, porque como dices, puedes derribar un helicóptero, como han hecho el cartel de Nueva Generación Jalisco. En México puede tirar a un blanco y penetrar cosas blindadas hasta 2 kilómetros de distancia. Entonces, el mercado civil en Estados Unidos para esos rifles de calibre 50 es muy pequeño. Y la empresa que produce el Barrett solo produce alrededor de 6,000 rifles de ese tipo por año. Y la mitad de eso se va para policías y militares de distintos países. Sedena, el ejército mexicano, confiscó 140 de esos Barretts el año pasado. Y tenemos que reconocer que el número de armas de cualquier tipo confiscados es solamente una pequeña porción del total de armas traficadas de Estados Unidos a México. Entonces, si podemos pensar que que si esas armas son como el resto de las armas, es decir, Sedena confiscó un poco más de 10,000 armas el año pasado. Y se estima que el tráfico de armas de Estados Unidos a México es alrededor de 135,000 armas por año. Esto es la mejor estimación que yo he visto. Si esa proporción de armas confiscadas a armas traficadas es lo mismo para los Barretts que confiscó Sedena, entonces el número de rifles Barrett de calibre 50 sería mucho más grande que el número de armas de Barrett confiscadas por Sedena. Sería eh, 11 o 12 veces más. Y por eso decimos que es una estimación que más de 1,700 eh, rifles de Barrett fueron traficados por año. Y eso constituye más de la mitad de las armas para el mercado civil dentro de Estados Unidos. Es decir, si esta estimación es correcta, una arma Barrett comprada en Estados Unidos
tiene un mayor chance de ser traficado a México que de ser utilizado legalmente dentro de Estados Unidos, que es impresionante. Una investigación del New York Times y el Consorcio Internacional de Periodistas documentó que tras diversos ataques en México, se hallaron cartuchos calibre .50 fabricados en la planta Lake City, propiedad del gobierno de Estados Unidos. Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, informó que en la actual administración se han decomisado 18,000 armas, entre el 77 y 78% provenientes de Estados Unidos, incluidos 215 fusiles Barrett .50, además de ametralladoras y municiones del mismo calibre. Para Lindsey Poland, el problema es estructural. En México existe una demanda asociada a un mercado de violencia. En Estados Unidos, una oferta amplia y escasamente regulada de armas diseñadas para la guerra. La discusión, sostiene, debe centrarse también en el origen del flujo armamentista, no únicamente en la frontera. Yo estaba en conversación con el reportero principal de ese reportaje en el New York Times sobre las balas traficadas a México. Y yo le pregunté, oye, ¿es posible que son militares de Estados Unidos mismos que están traficando esas balas? Y él dijo, no tanto, no, porque realmente esas balas, aunque son fabricadas por una empresa contratada con el ejército de Estados Unidos, esa misma empresa vende las balas a pues armerías, a diferentes vendedores de balas en Estados Unidos. Entonces es muy fácil comprar balas de calibre 50 en Estados Unidos. La verdad es que no tienes que pasar por una revisión de antecedentes penales para comprar balas de calibre 50. Yo puedo entrar a una tienda de deportes en Arizona y comprar una caja así, ¿no? De balas de calibre 50, de 100 balas, porque son muy pesadas, y salir sin presentar una identificación. Entonces, es el mismo problema que con las armas. Es que el mercado es tan abierto, es tan militarizado, es tan poco reglamentado y controlado. Entonces, tenemos que enfocar esfuerzos en controlar el mercado en los puntos de producción y en los puntos de venta.